Bueno, la temática de este año lleva por título Transformamos el mundo, luego existimos, tecnología y filosofía en el mundo actual. La idea de la propuesta del tema de este año es tender puentes entre ámbitos del saber que normalmente se piensan como disociados, como son la tecnología y la filosofía. Por el contrario, desde aquí estamos invitando a los estudiantes y a sus docentes a pensar la tecnología y la ciencia desde una mirada filosófica y ver de qué manera se pueden acercar esos ámbitos del saber que atraviesan, digamos, todas las actividades y todas las acciones de la sociedad actual. La tecnología es algo con lo que todos convivimos permanentemente, los objetos tecnológicos forman parte de nuestro mundo cotidiano y la idea entonces es sentarnos a reflexionar críticamente sobre el uso que hacemos, sobre la producción de esos objetos tecnológicos, sobre el origen del conocimiento que permite que esos objetos tecnológicos se desarrollen, comparar también nuestra sociedad tecnológica con otro tipo de sociedades con técnicas basadas en otros saberes que no son los saberes de la ciencia moderna. Es decir, que nos cuestionemos, digamos, esa cotidianeidad que nos resulta tan familiar. Por otro lado, esta propuesta también nos permite invitar a participar a docentes de otras áreas que no sean estrictamente las áreas filosóficas, como docentes de ciencias, de matemáticas, de física, en fin, que colaboren con los profesores estrictamente de áreas filosóficas. Bueno, la propuesta que tiene la introducción al dossier es básicamente acercarnos con una mirada, bueno, panorámica y general a las problemáticas que se van a desarrollar a lo largo de todos los ejes. Primeramente encontramos como uno de los recursos para este acercamiento a los ejes a desenvolverse este año una suerte de mirada histórica por la que uno, bueno, va encontrando dos vertientes de la filosofía de la tecnología, una rama ingenieril y la otra más bien abocada a las humanidades. Y la primera rama se expresa más bien benévola respecto de la tecnología, mientras que la segunda suele ser un poco más crítica que la primera. Ahora bien, otro de los temas que se intentan esclarecer es, por ejemplo, el tema de la relación entre lo natural y lo artificial, o esclarecer conceptos tales como ciencia, tecnología y sociedad, explicitar cuáles son sus posibles vínculos y las problemáticas que conllevan estas relaciones. Y bueno, por supuesto que hay algunas objeciones interesantes a tener en cuenta que serán desarrolladas en los siguientes ejes, acerca de, por ejemplo, el lugar de la ciencia como un lugar de poder y de saber que nada tiene que ver con la ejecución de la teoría. Entonces, objetar esta posición eventualmente reduccionista de la ciencia o demasiado intelectualista hace que podamos revisar también el lugar que pasa a tener la tecnología, ¿sí? Y de hecho, el lugar de la sociedad como el contexto, ¿no?, del que emerge ciencia y tecnología. El eje 1 de la propuesta de este año de Olimpiadas se titula ¿Quién maneja la tecnología? Y lo que plantea es la relación entre política y tecnología, que son dos saberes prácticos fundamentales para la vida de la humanidad, porque no hay sociedad humana que no tenga una cierta organización del poder y en la que no se hayan desarrollado herramientas que nos ayuden a vivir en el entorno. Sin embargo, la relación entre estos dos saberes se ha ido modificando a lo largo de la historia y en las distintas culturas, porque en algunas ha tenido más relevancia la política y en otras la tecnología. Un poco pensar esto, una de las invitaciones que les hacemos. También es importante decir que esta relación puede ser pensada en dos sentidos. Un primer sentido es como la política en tanto
técnica, la política entendida como tecnocracia. Y en ese sentido les proponemos textos como el de Habermas, el de Hannah Arendt, el de Aristóteles, el de Rousseau, que reflexionan en torno a estos asuntos. Por otro lado, el otro sentido que podemos pensar esta relación es el de política científica. Ahí hay numerosos artículos que también abordan esta cuestión y un poco las preguntas fundamentales son las siguientes. ¿Debe ser la ciencia neutral o debe la política inmiscuirse en los asuntos científicos? Hay diferentes modelos de ciencia que plantean una u otra posición. También es posible un desarrollo tecnológico, científico, que sea, que no afecte al medio ambiente y no afecte a las identidades culturales ancestrales. Entre otros, estos son los problemas que los invitamos a pensar. El eje número 2 de la Olimpiada se titula Las máquinas nos ayudan a vivir mejor. Básicamente el planteo es que frente a la idea del progreso indefinido que se manejaba en la modernidad, el desarrollo tecnológico ha impactado negativamente en la sociedad actual, de modo tal que hay problemas de índole moral o problemas de índole ético que no pueden dejarse de lado cuando uno se plantea la cuestión de la tecnología en la actualidad. Cómo la producción tecnológica contribuye a una buena vida será el asunto fundamental que va a guiar este eje número 2 de la Olimpiada. Hay un gran debate con posturas contrapuestas que se recorren en todos los textos que tienen este segundo eje y que marcan la siguiente cuestión problemática. ¿Hay o no hay responsabilidad moral en los científicos cuando deciden contribuir de alguna manera a través de la tecnología en la ciencia y en el desarrollo de la sociedad? Hay quienes afirman que hay una neutralidad moral de la ciencia y hay quienes afirman por el contrario que no puede dejarse de lado los valores, no pueden dejarse de lado las inquietudes y los intereses particulares detrás de aquellos que hacen la ciencia y que producen la tecnología. La gran vedette del eje número 2 es Esther Díaz. Tenemos una propuesta de muchísimos textos de Esther Díaz que permiten repensar de algún modo la tecnología en la actualidad y el papel también de la filosofía y de la ética en nuestra sociedad respecto de cómo está influyendo la tecnología. Vivimos en un mundo del cual no podemos prescindir de la tecnología, pero esto supone que también tenemos que pensar sobre ella para ver si realmente afecta o no afecta a la vida humana. Es un eje sumamente interesante que nos invita a la reflexión permanente y a la problematización constante. El segundo eje de la propuesta 2012 de la Olimpiada de Filosofía es la relación entre antropología y tecnología. Generalmente nosotros siempre planteamos cada eje temático a través de una pregunta. La pregunta puntual en este eje es si somos lo que hacemos. Hay una concepción tradicional en la historia de la filosofía que considera que el hombre es un animal racional, un zoon logón, decía Aristóteles. Esta concepción racionalista del hombre perdura hasta nuestros días. Considera que el hombre tiene como un rasgo exclusivo que lo diferencia del resto de los seres vivos, que es su capacidad lógica, su capacidad de un conocimiento de tipo abstracto. Paralelamente a este desarrollo teórico antropológico, también existió ya desde los griegos una idea de que el hombre es aquel que fabrica, aquel que produce a través de sus propias manos los artefactos y genera todo un mundo. Si bien en el mundo griego clásico esta era una concepción de segunda categoría, una mirada de segunda categoría sobre el hombre, adquiere un rango de relevancia a partir del siglo XV en el Renacimiento. La ciencia moderna se funda principalmente no tan solo desde el aspecto de la fundación de un conocimiento físico-matemático, sino también de una impronta muy importante de la tecnología, y es donde surge esta importancia contemporánea al mundo de la ciencia y de la tecnología. Esta idea del hombre como un animal que hace se contrapone muchas veces a otra concepción, que es la idea de que hay sociedades, por tener más tecnología o tecnología más compleja, más civilizadas, y sociedades más primitivas que no la tienen. También vamos a encontrar un debate en este eje temático respecto de esta mirada
mirada evolucionista, por decirlo de algún modo, donde vamos a poner en tela de juicio la idea de que sociedades menos civilizadas o con tecnologías quizás más rudimentarias no tengan el mismo nivel, digamos, de calidad antropológica que nuestras sociedades tecnificadas. Otro de los ejes que proponemos este año en Olimpiadas se titula Tecnología y conocimiento. Conocemos, descubrimos o inventamos. En este eje lo que proponemos abordar críticamente es precisamente el conocimiento. Y en particular el conocimiento científico, ya que está íntimamente vinculado con la tecnología. Ahora bien, empezamos preguntándonos de qué se trata ese conocimiento científico y cómo llegamos a la concepción de ciencia que tenemos en la actualidad. Si bien, como decíamos, se aborda las características del conocimiento científico, si este es progresivo o no, o cómo se entiende su avance, si podemos hablar de un conocimiento científico puramente teórico o también implica un aspecto práctico, también intentamos ponerlo en vinculación con otros tipos de conocimiento, con otros tipos de saberes, a fin de tratar de abrir un poco el juego reflexivo. Asimismo, tratamos de contextualizarlo pensando, por ejemplo, cuál es el papel del científico que va a elaborar esa teoría científica o a desarrollar estos objetos tecnológicos de los que hablábamos, y también cómo influye el contexto sociopolítico y cultural al momento de hacer ciencia. Es decir, es lo mismo hacer ciencia hoy en Argentina que en otro país o en otra época. Bueno, esa es una de las propuestas a pensar. Bueno, este año tenemos una propuesta diferente para los chicos que participan del nivel 1, de la antigua EGB, que participan en pareja. Les hacemos la propuesta de escribir un diálogo filosófico. Primero, aprovechando esta oportunidad de que trabajan en pareja, entonces nos parecía que esto de hacer un diálogo también iba a ser más interesante. Por otro lado, ¿por qué un diálogo filosófico? Básicamente porque tiene mucho que ver con nuestra forma de entender la filosofía, con nuestra concepción de hacer filosofía, que lo venimos sustentando y manejando hace tiempo ya en el proyecto de Olimpiada, que tiene que ver con la cuestión de comprender a la filosofía como una actividad básicamente dialógica, ¿no? Donde se ponen en juego esto de la formulación de preguntas, la discusión de ideas, la confrontación. Creemos que quien se anima a dialogar, quien se atreve a esta interacción con el otro, es aquella persona que está dispuesto a revisar sus ideas, a escuchar lo que otro tiene para decirle, y no aquella persona que se ubica en una postura dogmática. Por eso esta invitación a dialogar como una oportunidad también para que los chicos que participan de la Olimpiada emprendan una tarea que tiene que ver con un propósito de búsqueda, de investigación y, bueno, y de encuentro o desencuentro con el otro. Bueno, nosotros para los chicos de nivel polimodal o nivel 2, seguimos pidiendo el ya tradicional ensayo, ¿sí? Para hablar un poquito de la estructura formal, en realidad el ensayo nosotros pedimos una extensión de 1600 palabras en donde esa extensión incluye la bibliografía. Y en cuanto a la estructura, una estructura también tradicional de introducción, desarrollo y conclusión. Lo que yo quiero decir en realidad que me parece importante es remarcar esto, que en la introducción se plantea una pregunta filosófica que no tiene que ser necesariamente respondida o clausurada en la conclusión del ensayo, ¿no? La pregunta puede seguir quedando abierta, puede seguir profundizándose, justamente para dar lugar a futuras reflexiones y a que podamos después debatir entre todos en los encuentros de las diferentes instancias. Bueno, eso nada más.